Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy el Parlamento de Andalucía, concretamente la Presidenta del Parlamento de Andalucía, la señora Bosquet, ha presentado y ha dirigido una mesa que tiene la encomienda de llevar al Parlamento de Andalucía la petición de la mejora de las infraestructuras en la provincia de Almería. Dado el potencial, por ahora, potencial, que tiene Almería de cara al turismo, de cara a la promoción de sus infraestructuras que pueden ser disfrutadas por todos aquellos que vivimos en Almería y los que vengan de fuera. Bien, esto es una buena iniciativa, sobre todo si contrastamos cómo se está llevando por parte del Gobierno central asuntos que mejorarían las infraestructuras del turismo en la provincia de Almería, como por ejemplo las mejoras ferroviarias, que no existen, que ya no tenemos la tarifa Alcazaba, que ha subido el precio del tren al doble de aquella pretendida tarifa Alcazaba, que se iba a prolongar y que ha venido a subirse precisamente en el momento más inoportuno, que es después de la pandemia, o bueno, después del estado de alarma y en plena crisis económica, de recuperación económica o reconstrucción, como quiere llamarlo el gobierno socialcomunista. Bueno, pues hablaremos de ese asunto y también veremos algún caso muy especial, muy simpático, de cómo ve el futuro del AVE para Almería, el futuro del tren de altas prestaciones, mal llamado AVE de Almería, que todavía no conoce fecha alguna. Saludamos a nuestros contertulios de esta noche. Amalia Román, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, aquí estamos, una noche más. Oye, ¿cómo va el asunto, tú que eres de la sanidad pública? Porque se están oyendo muchas cosas inquietantes, especialmente en la comarca del Poniente, brotes y más brotes y más brotes y doblando las cifras de la jornada anterior. ¿Qué pasa? Además, actualmente Almería es la provincia andaluza donde más casos se están dando. Bueno, ya nosotros desde la sanidad lo estábamos preveyendo, que posiblemente podrían darse pues, situaciones como las que se están dando, de repunte, de rebrotes en algunos otros sitios, porque bueno, hay imprudencia por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que bueno, pues se han olvidado que hace menos de un mes estábamos confinados. Así que bueno, pues yo desde aquí lo que quiero hacer es un llamamiento a la sensatez que hemos estado demostrando hasta ahora, a la prudencia y seguir, bueno, pues con las medidas de distanciamiento y seguir, bueno, siendo prudentes, cautos, utilizando las mascarillas para que no se siga esto incrementando. Mira los datos que aparecen en pantalla, pues somos ahora mismo una de las provincias que más preocupa. Hoy en concreto estábamos a 16 casos y 2 más en la UCI, es decir, que nos preocupa mucho. Hay que ser prudentes y seguir con las medidas de distanciamiento y las mascarillas. Claro, en nuestras manos está evidentemente el poder detener esta situación. Y ahora, antes de presentar a nuestro siguiente invitado de la tertulia, que es un clásico de la tertulia de Interalmería, es Jorge Molina Sanz, quiero presentar su último libro, Clamando en el desierto, que como dice la contraportada, el autor, en este caso Jorge Molina Sanz, recopila y comenta ampliamente en este libro los artículos de su columna semanal Clamando en el desierto, que se han publicado durante 2019. 2019 es que tiene también... Enhorabuena, Jorge. Gracias. Y bueno, me lo llevo a casa para leerlo tranquilamente. Muchas gracias. Y recordar esos artículos, que algunos sí, evidentemente, pues los he visto ya con antelación. Sí, pero tienen unas notas a pie de página muy jugosas. Ahí está. Digamos la postilla de actualización. La postilla de actualización. Exactamente. Yo me sumo a las palabras de llamamiento a la sensatez. Creo que realmente está haciendo falta y es llamativo de repente que nos hayamos olvidado de que no hace nada había un gran número de muertos y que ese es un problema. Yo pienso que lo que he aprendido de esta pandemia es que efectivamente tenemos un personal sanitario de gran valor, de gran capacidad y grandes profesionales
y que no tenemos la sanidad mejor del mundo, como nos decían. Es decir, hay una gran deficiencia organizativa y de gestión. En este momento, por ejemplo, la atención primaria está prácticamente paralizada. Es decir, no se atiende prácticamente en los ambulatorios, son consultas telefónicas. Salud responde las últimas 24 horas y sistema informático por el que se hacen el tema de las recetas, etcétera, etcétera, ha estado caído, y se demuestra que seguimos con procedimientos excesivamente antiguos y que realmente esta coyuntura, cuando termine esta coyuntura, tendremos que analizar estructuralmente cómo modificamos nuestra sanidad para que sea más efectiva, más ágil y que realmente esos profesionales se sientan más realizados y valorados, porque cuando las cosas no funcionan, el que atiende es el que está en ese momento dando la cara, es el que acaba recibiendo los guantazos, y eso es injusto. Claro. Bueno, pues cambiando de tema, vamos a lo que les comentaba al inicio de la tertulia, y es precisamente pues hacer todo lo posible y clamar al Gobierno de España para que mejore las infraestructuras de la capital y provincia de Almería, sobre todo en los accesos, bien por vía férrea o vía aérea. Ya saben ustedes que típicamente el billete de avión de Almería es uno de los más caros en relación precio-kilometraje iba a decir de España, yo creo que de Europa, porque es que sale más barato coger el avión en Madrid y ir a Londres y de Londres a Almería que hacer el vuelo directo de Madrid a Almería. Se ha llegado hasta casi 600 euros, 600 euros. Creo recordar, si no era allá por la Semana Santa del año pasado, estaba el billete de avión de Madrid a Almería en casi 600 euros, 580 y tantos euros. Una auténtica barbaridad. Bueno, pues del tren mejor no hablar. Vamos a recuperar las imágenes de esta mañana en el Museo del Cine, donde la presidenta de la Junta del Parlamento de Andaluz, Marta Bosquet, presentaba la encomienda que va a llevar al Parlamento de Andalucía para presentar las mejoras y demandar las mejoras para las infraestructuras de comunicación en la provincia de Almería y al mismo tiempo poner en valor, como se dice modernamente, las grandes potencialidades que tiene Almería en materia turística. Vamos a escuchar lo que decía Marta Bosquet. Todo este potencial, el reconocimiento a la almeriense, a su carácter, como digo, innovador y emprendedor, a los empresarios de aquí de nuestra ciudad, pues quiera que no, también tiene que ir acompañado por una necesidad de unas comunicaciones adecuadas por la provincia de Almería. El objeto, por tanto, de la declaración institucional es, como digo, la puesta en valor de las distintas actividades que he destacado, nuestro agro, nuestro piedra natural, nuestro turismo, nuestro potencial como industria cinematográfica, pero también una reivindicación por parte de los grupos parlamentarios de las necesidades de que todas las administraciones públicas pues se pongan de acuerdo, ¿no?, para hacer que Almería tenga unas vías de comunicación adecuadas y dignas con todo el potencial económico y social que tiene esta provincia. Pues sí, mucho potencial que tiene Almería, pero se queda en eso, en potencial, no en uso y disfrute, ya que no tenemos la afluencia, no tenemos la masa crítica suficiente para que se potencien las infraestructuras, especialmente las vías aéreas y férreas, para las cortas y medias distancias, que en definitiva son las que tenemos que potenciar de ese turismo. Bueno, pues Amalia, Jorge... Sí, ¿Qué te parece esa iniciativa? Sí, bueno, me parece una iniciativa, creo, todo lo que sea siempre reivindicar para nuestra tierra está bien. Es una declaración institucional, como ha dicho ella. La verdad que me sorprende porque creo que la mesa del tren, la mesa del ferrocarril lleva mucho tiempo ya con este tema. Y en concreto, pues a mí me hubiese gustado que muchas de estas personas que ahora hacen estas declaraciones y de estos partidos políticos que se sumaran a esto que están reivindicando, de que se impliquen las diferentes administraciones, porque eso ha estado haciendo la mesa del ferrocarril, para que se impliquen las diferentes administraciones y Almería, que tiene mucho potencial, sobre todo en el plano turístico y sobre todo también en el que tenemos de los invernaderos, la agricultura en general, ¿no?, extendiéndonos a la manipulación de los alimentos que tenemos de fruta y hortalizas.
Entonces, pues me sorprende, pero bueno, quiero ser positiva. ¿Pero qué es lo que te sorprende? Es que no me sorprende porque ahora de pronto parece que lo de la infraestructura es algo en Almería nuevo. Por la declaración institucional. Este tema lo venimos padeciendo hace mucho tiempo, es decir, claro. ¿Por qué no se ha dado esta reivindicación hace tiempo? Yo creo que nos teníamos que haber sentado hace mucho más tiempo y todos estar pidiéndole al gobierno que corresponda que las necesidades que tenemos en Almería no son, es decir, tú has hecho una referencia antes en el avión, es que es tremendo. Yo he visto ese precio que tú dices de 580 y tantos euros el avión de Almería a Madrid, es decir, una barbaridad. El tren además ahora, pues con el problema que tenemos, que te tienes que bajar en Antequera, subirte en un autobús, es decir, es una barbaridad como estábamos comunicando. Una provincia con el turismo y con el potencial económico que tenemos. Entonces, en ese aspecto es lo que me sorprende, que creo que deberíamos de haber estado sumados mucho antes y no ahora, pues bueno. Pero bueno, siempre bienvenido cuando se sume la gente, que creo que es lo importante de dicha reivindicación. Lo que pasa, Amalia, si me permites, y ahora Jorge, es que, claro, hemos tenido muchas experiencias. Yo te podría hablar de las experiencias que he vivido en carne mortal, como por ejemplo la burromarcha. La Almería sin salidas. La Almería sin salidas, que yo estuve ahí también. Bueno, pues tantas cosas para las mejoras de las autovías, especialmente. Yo me centro en aquella campaña que hicimos en Antena 3 de radio, precisamente con las autovías. Pero posteriormente hubo una mesa de las infraestructuras, la mesa de las infraestructuras, que fue absolutamente nefasta porque fue un pasteleo político, sindical e incluido también la representación de los medios de comunicación. O sea, como el gobierno lo tiene uno, el gobierno central lo tiene uno, el gobierno de la comunidad autónoma lo tenía otro, oye, ten cuidado, no te metas conmigo, porque se decían entre ellos, pasteleando, ¿no?, en definitiva, porque te la devuelvo con el tema autonómico si tú me atacas por el tema nacional y viceversa, ¿no? Y luego tenemos la mesa del tren, que me parece, si lo otro, la mesa de infraestructura es un pasteleo, esto me parece absolutamente pues vergonzoso. La mesa del ferrocarril, la mesa del tren, me parece absolutamente vergonzoso, absolutamente dirigido por una fuerza política concreta, o varias, de la izquierda y la extrema izquierda. Y bueno, pues no han estado pasteleando, han estado únicamente sirviendo a sus señoritos políticos. Porque es que, claro, ayer lo veíamos, lo mismo lo podemos recuperar de ayer. Pues teníamos a José Carlos Tejada, que otras veces cuando tenía que reivindicar algo, que decíamos, oye, la mesa del ferrocarril, la mesa del tren no dice nada sobre el tema de la tarifa alcazaba. Y no decían nada, y yo creo que a raíz de preguntar en varios medios de comunicación qué pasa con la tarifa alcazaba, que no dice nada la mesa del tren, salieron a decir, no a exigir al gobierno, como dirían antes, exigimos al gobierno que tal y que cual, y que reponga la tarifa alcazaba. No, vamos a pedir a Renfe, vamos a solicitar a Renfe que restaure aquella tarifa alcazaba. O sea, una cosa, un masaje, una cosa. Y es que tú ves con otro ojo y con una perspectiva completamente diferente. Yo lo que veo es la severidad cuando está un gobierno y el vasallaje cuando está otro gobierno. No sé si tú lo ves así, Jorge, o no. ¿O estoy equivocado? No, yo lo que veo es que llevo ya muchos años en Almería, muchísimos años, y lo que cada vez pienso cuando hay una cosa, que Almería es la tierra de las oportunidades perdidas. Esta posiblemente sea la única provincia que no se puede comunicar con Madrid en todo su recorrido por autopista o autovía. O sea, esta es una provincia que realmente están saliendo todos los días cientos y cientos de trailers llevando a todo el mercado europeo. Y todavía se está discutiendo si el corredor mediterráneo será de un carril o de dos, cuando realmente necesitamos dos para que ese tráfico de mercancías sea fluido. Esta es una tierra, como habéis dicho, con los billetes más caros de avión. Y después, en cuanto a la infraestructura de tren, hemos perdido. En los últimos 30 años hemos ido para atrás en lugar de ir para adelante. Y realmente hemos tenido unos señoritos en Sevilla que realmente tenían buenas palabras, buenas declaraciones, porque eso lo han hecho muy bien, pero la verdad es que los hechos que nos dicen es eso. Las autovías
fueron con retraso y además no se ha terminado todo el recorrido de autovía. Fíjate, la de la 92, cuando la terminaron la conexión con Almería. Efectivamente. 10 años después. 10 años después, efectivamente. Entonces, de alguna manera, lo que para mí está claro es que una tierra crece si está bien comunicada. Es decir, las comunicaciones son básicas para que se cree una buena oportunidad. Y que siempre digo lo mismo, esta es una tierra tan agradecida, que siendo una tierra muy pobre, hace 60 o 70 años, por la iniciativa privada, con todos los defectos que le podamos sacar, con empresarios que a lo mejor habría muchas cosas que censurarle, etcétera, etcétera, pero esta es una tierra que ha convertido esta tierra en riqueza, en avance. O sea, todo lo que se le ha dado lo ha devuelto con creces. Lo que no pueden decir todas las tierras, y en cambio dentro de Andalucía hay tierras, hay zonas, eso no tenemos que decir, sino que aquello que se le da lo devuelven acrecentado, y hay otras que no, y en cambio se mima a unas zonas en detrimento de otras que somos más responsables, más trabajadores y aportamos más. Eso es injusto, pero eso pasa en toda la administración. En el tiempo que yo estuve en el Consejo Social de la Universidad, paradójicamente, las universidades que se ajustaron en plena crisis a los presupuestos y que hicieron todos los recortes, por ajustarse a presupuestos, después los castigaron, y en cambio a otras universidades que había sido manga por obra, les dieron mucho más dinero. Esto es una práctica muy de políticos, porque juegan. Aunque Amalia estaba diciendo, esto es lo que... eso juega, efectivamente, los intereses, que tú me das esto y yo no te toco esto, y tú no me... Y ese chalaneo está continuamente por debajo de la mesa en los políticos. Y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, porque son datos. Y los datos son que han pasado decenas de años y estamos igual. O sea, la burromarcha de nuestro fallecido y querido Pepe Guijarro, la Almería sin salidas con la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Todo eso, al final estamos en el mismo sitio. Hemos estado dando vueltas a la noria. Sí. Con una diferencia, que en aquella época de Almería sin salidas había una sociedad civil mucho más vertebrada que ahora. Sin duda. Es decir, la Cámara de Comercio era independiente. Aquí hay mucho sectarismo ahora, se ha polarizado mucho. Claro. En cambio había una sociedad civil que con toda la dignidad, con todo el respeto institucional, con todo, pero que de alguna manera respondían de una manera coherente, con datos, con razonamientos y tal. Y ahora no, ahora es más del chalaneo. Y eso no me gusta, porque al final quien paga las consecuencias son el común de los mortales. Porque claro, el que medio conoce cómo funciona el tema, pues sabe encontrar el vericuete para conseguir sus objetivos. Bueno, pues pero eso no es pensar en el bien común, y hay que pensar en el bien común. Hemos recuperado, precisamente ayer difundíamos esa declaración de José Carlos Tejada, portavoz de la Mesa del Tren, que se vio obligado a decir algo. Porque claro, nos preguntábamos desde varios medios de comunicación qué pasa con la Mesa del Tren, que no dice nada sobre la supresión de la tarifa Alcazaba, que era viajar de Almería a Madrid en el tren Talgo, como se llame, pues más o menos por 28 euros. Quien podía, lógicamente, hacerse con la tarifa Alcazaba, que tendría pues un margen reducido, no era para todo el mundo, sino para el primero que llega, por así decirlo. Bueno, pues el gobierno la suprimió. Esto hace ya 3 semanas, me parece, que suprimió la tarifa Alcazaba. Eso sí, nos enteramos de noche, prácticamente. No hubo ninguna publicidad al respecto, oye, que se va a suprimir. No, de pronto ha quedado suprimida. Aquellos usuarios que iban a sacar su tarifa Alcazaba, ¿qué pasa? Ya no está la tarifa Alcazaba. ¿Qué ha ocurrido aquí? No dijo ni pío la Mesa del Tren. Eso sí, al poco tiempo y sin ninguna parafernalia, sin ningún tipo de manifestación, sin alzar la voz, sin pancartas, sin buscar un lugar estratégico donde hacer las declaraciones, pues esto era lo que decía muy suavemente la Mesa del Tren a través de su portavoz.
los viajeros almerienses, que la verdad es que siguen pues sufriendo un viaje que dura 7 horas a Madrid, con continuos retrasos, con continuas averías. Es decir que después de la pandemia seguimos con la misma situación que teníamos hace un año. Es verdad que en un principio la medida fue general. Ayer, bueno, pues salen unas tarifas que dependiendo de la oferta y la demanda, pues podrían girar en torno a 28 euros, pero son plazas limitadas. Y desde la mesa lo que le hemos pedido a Renfe es que habilite de nuevo esa tarifa Alcazaba, porque llevamos ya un año y medio sin que llegue el tren a la estación de Almería. Bueno, le hemos pedido a Renfe, no exigimos al gobierno, como decían anteriormente. Bueno, pero, pues... Antonio, yo hay una puntualización que quiero hacer. Tú es que lo ves desde una perspectiva completamente diferente que lo he visto yo ahora. Yo tengo también aquí un comunicado que me llegó también del día 22 que ha hecho la plataforma almeriense por el tren público, social y sostenible, y denuncian la situación. Denuncian la situación de la eliminación de la tarifa Alcazaba y piden que se restablezca, también que se ha eliminado una de las frecuencias diarias en sentido Almería-Madrid. Es decir, que están saliendo a reivindicar. El gobierno que esté, vamos. Desde esta mesa exigimos que las tarifas proporcionales, es decir, que yo es que tan lazo como tú lo ves y lo dices. Estas son las palabras no del lo veo portavoz así de la tal. Mesa del tren. Yo te hablo José Carlos Tejada. Sí, ¿Es o y no lo hemos es? escuchado, sí, Ya, sí. y de hace Yo 3 te días. hablo de la plataforma almeriense por el tren sostenible y público, donde mi organización forma parte social y sostenible. a nivel estatal, una plataforma que está constituida en toda la red ferroviaria, donde están fundamentalmente no solo sindicatos y partidos políticos, sino trabajadores. ¿Es la mesa del tren o es otra cosa? No es la mesa del tren. Te estoy diciendo la plataforma que se denomina así, Plataforma Almeriense por el Tren y Público, Social y Sostenible. Una plataforma que se crea por divergencias de las que tú has denunciado antes, de que no se estaba de acuerdo. Estoy enterando de que existe esa plataforma. Pues existe ahora. desde hace ya muchísimo tiempo, años, te hablo de yo años. Yo creo que lo que existe representativo. Y mira lo que dice, exigimos que las tren. tarifas promocionales, y ellos también, pues además yo he estado en jornadas que se ha hecho en la universidad. No están agrupados, son cada uno por su sitio. Sí. Bueno, que se han hecho en la universidad y lo piden el gobierno que si estamos para todas las plataformas que surgen. De todas maneras, yo que le tengo un afecto personal a José Carlos Tejada, he compartido he compartido tertulia con él y siempre efectivamente y siempre ha sido. Creo que efectivamente antes era mucho más rotundo en sus exigencias que ahora. Yo ya no sé si es el propio cansancio de ver que clama en el desierto y que llega un momento que dice, bueno, pues yo exijo lo que exijo, pero es que ya no me doy más cabezazos contra la pared. Pero no olvidemos que todo esto, cuando se presentó hace un año, algo más de un año, porque fue en el mes de junio del año 2019, lo presentaba Fernando Martínez, que era candidato socialista, y utilizó de una forma absolutamente artera, porque claro, en política hay que tener un poquito de dignidad y de recato a la hora de hacer uso partidario y sectario de las instituciones públicas. Entonces utilizó la subdelegación del gobierno, entonces estaba allí sentado al lado del subdelegado del gobierno, que bueno, pues estaba allí de acompañante, Manuel de la Fuente. Y Fernando Martínez presentaba la tarifa Alcazaba como un gran logro del gobierno y de la organización Renfe para beneficio de todos los almerienses. Y su mismo gobierno es el que lo corta con nocturnidad y alevosía y silencio total. Y bueno, pues así estamos. Vamos a recordar aquel momento con Fernando Martínez. Le planteamos al presidente de Renfe la posibilidad de una tarifa especial. Ya sabéis, por ejemplo, que en Granada hay una tarifa especial, que es la tarifa Alhambra, y de la misma manera planteamos que se pudiera hacer una tarifa especial Almería-Madrid, que sería, para ponerle un nombre propio, tarifa Alcazaba.
sería más o menos en torno al mismo precio que cuesta el viaje de Granada a Madrid en estos momentos, que podría costar de Almería a Madrid. No está perfilado exactamente si son los 25 euros de Granada o pueden ser 30, pero bueno, también va a entrar según el compromiso de Renfe, que mostró muchísima sensibilidad el presidente con este tema. Va a entrar en vigor también a principios del mes de julio. Bueno, pues así lo presentaba Fernando Martínez, haciendo uso de la subdelegación del Gobierno en campaña electoral y como candidato que era para las elecciones. Bueno, pues como digo, se presentaba un gran logro, tal, y ahora, ¿dónde está Fernando Martínez? Se ha quedado colgado el pingurucho. No sabemos nada del tema, estará en alguna fosa. Vamos, digo, un poco más de respeto hacia esas cosas, estará donde tenga que estar. ¿Estará con la losa de Franco todavía? No, la losa de Franco, por suerte, ya no la hemos quitado de en medio. Estamos en la subsecretaría. No la hemos quitado de en medio, por suerte. ¿Sabes? Yo pienso en estas cosas, es que de alguna manera son todos los fuegos artificiales de siempre. Porque tú arañas y dices, bueno, detrás de esto, ¿qué hay? Y claro, tú ves y dices, esto es oro. Y arañas y lo que ves es plomo, algo muy pesado pero que realmente tiene poco valor. Si realmente todo ese tipo de cosas fuesen complementadas con datos, con información, con cálculos, realmente tendrían valor, pero como no, son manifestaciones de propaganda que cubren los titulares, que se vende. Oye, y que después se queda en prácticamente en nada. Pero lo hacen todo, ¿eh? Claro. No vayamos ahora aquí a sacrificar y crucificar. Vamos a crucificar aquí a Fernando Martínez, pero en época de elecciones en la propaganda se vende de una manera muy ligera. Totalmente. Eso es un hecho. Eso todos los políticos tenéis la misma costumbre. No, perdona, yo lo que he llevado en mi programa, que además lo elaboré con muchísimos colectivos, muchísima gente, era para desarrollarlo, ¿eh? Yo no vendo motos ni soy una fantasma, todo lo contrario, por eso me ha ido como me ha ido, evidentemente. Bueno, porque yo motos ninguna. Como tenemos que poner fin a la primera fase de la tertulia, me gustaría, ya para terminar esta primera fase, recuperar unas magníficas declaraciones de un diputado por la provincia de Almería que está en el Congreso de los Diputados, que es diputado. Y hace lo que hace y dice lo que dice. Se trata de Indalecio Gutiérrez, del Partido Socialista. Indalecio Gutiérrez, sepan ustedes que él decía, no sé si se jactaba o era verdad, de ser, digamos, la persona de enlace de Pedro Sánchez con Almería. O sea, cuando Pedro Sánchez tenía que ver algún tema de Almería, con quien se ponía en contacto primero era precisamente con el plenipotenciario para Pedro Sánchez, que era Indalecio Gutiérrez. Bueno, pues estuvo aquí hace un par de semanas y le preguntaba a Rafa López por la fecha más o menos de la llegada si se iba a demorar con esto de la crisis que ahora tenemos después de la pandemia, si iba a haber alguna demora en la pretendida llegada del tren de altas prestaciones, mal llamado AVE, a Almería. Vamos a ver ese momento telúrico importante. AVE, yo ayer... ¿Mantenemos el 2023? No. AVE, hombre, evidentemente la paralización ha sido 3 meses, no sé la fecha. ¿Pero qué fecha tenemos? Eso es lo que no lo sé, no puedo dar una fecha aproximada porque evidentemente estamos en un mundo azotado por movimientos tectónicos. Que es que llega otro rebrote, hay que confinar, es que no lo sé. Lo que sé es que cualquier ciudadano almeriense que vaya ve la obra funcionando, ve los puentes que se están haciendo. En fin. Yo creo que solamente un mundo azotado por movimientos tectónicos. Solamente se puede apostillar con sus propias palabras cuando le preguntaron sobre la pandemia de la actuación del gobierno y dijo tremendo. Y yo corroboro en la primera acepción que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice terrible, digno de ser temido. Yo creo
Creo que con eso está todo dicho. Qué duros que soy. Yo creo que hay que ser más tolerante con Indalecio. La caja. No seáis tan crueles con Indalecio. El movimiento tectónico. Yo no he entendido lo del movimiento tectónico, la verdad, no lo he entendido. Es que claro, el movimiento tectónico pero afecta yo mucho al ave. no soy claro, un corrimiento, ¿sabes?, de las placas tectónicas, sí. puede afectar a las obras del ave, puede echarlo abajo. Sí. Bueno, hay que ser o te puede más salir respetuoso. una fumarola, hablando de fumarola, yo no sé. Y lo digo con absoluto respeto. Sí, no, es verdad que era bastante respetuoso. Me ha parecido tremendo. Me ha parecido sí. tremendo. Muy estromboliano. En fin. No se haya así, que Indalecio se entrega mucho por su ciudad, hombre. Que sí. Soy terrible, soy terrible. Por supuesto que terrible. sí. Tremendo. Con toda precisión. Soy terrible vosotros. Búscalo en el diccionario. Te pone lo mismo. Es sinónimo. Un sinónimo. Nos vamos a publicidad, hacemos un breve paréntesis, volvemos enseguida a la segunda fase de la tertulia. Hasta ahora.